Hola, José. Hola Jenny, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, también. Muchas gracias por haber venido, de verdad. Nada, que para mí un placer. Y gracias a ti por tu interés. José, ¿cómo te defino? Pintor, escultor, en los grandes temas como escribir, en castellano podría parecer cómico. No, cómico no. ¿No? No. Pintor, artista si quieres. Comiqueguile queda bien. Comiqueguile. Sí, porque ahora lo que estoy haciendo es esto, ¿no? Haciendo cómics, entonces... Sí. ¿De qué se trata hacer un cómic? ¿De qué se trata hacer un cómic? Bueno, un cómic une dos aspectos. Uno, está el guión, lo que quieres contar, pero contarlo muy apoyado básicamente por imágenes. Entonces es una cosa muy bonita y muy satisfactoria, a mí me llena mucho porque te une las dos facetas que me gustan, de contar cosas y utilizar mucho la imagen para ello. Luego dentro de los cómics, claro, hay mucha variedad, unos son más novela gráfica, un dibujo más ligero, otros son más realistas. Bueno, lo mío tiendo a ir a lo realista en lo que puedo, pero bueno, lo que más me interesa es el tema de la imagen, el pintarlo, apoyado por el texto, pero más el pintarlo. Escribes el texto, tú realizas las ilustraciones y cuando haces la ilustración, ¿qué te basas? Ya sé que es lo que quieres contar, pero detalladamente. Sí, bueno, estamos hablando de que son cómics de contenido histórico. O sea, un cómic de contenido histórico, aparte de que tenga un guión documentado, lo que tú me preguntas, en qué me baso para esas imágenes, pues ahí también hay que documentarse. Hay que documentarse, en mi caso es una cosa que la llevo como bastante asumida porque siempre me ha interesado cómo ha ido evolucionando la ciudad. Entonces, he ido a una época sobre la que me he tenido que documentar. Bueno, estamos hablando en este caso, de La Gloria Impune, el primer cómic, el primer trabajo que hice. Entonces, en este libro, las imágenes, muchas están fundamentadas en la consulta de planos. Ver planos hasta dónde llegaba la muralla, qué edificaciones había, cuáles no, y bueno, luego dar rienda suelta a la imaginación, buscar los enfoques desde los puntos que a mí me parece que podían quedar más interesantes. Pero bueno, al igual que para elaborar el guión, es muy necesario documentarse para las imágenes, si quieres hacer una cosa que sea creíble y bien hecha. ¿Cuánto tardas en hacer el dibujo? Bueno, el cómic tarda mucho tiempo. Primero estamos hablando de que tienes la idea y luego la vas madurando en la cabeza incluso antes de ponerte a escribir, y luego está toda la fase documental. Una vez que ya tienes la idea, primero haces el dibujo, pero de una forma de bocetos, muy ligera, para empezar a ver un poco la composición. Luego, una vez que me puse a dibujar ya las viñetas, más en concreto, dibujarlas y colorearlas, pues igual puede ser un trabajo de un año, en mi caso. Tampoco ha sido exclusivo a eso, pero estamos hablando solo del dibujo. Luego hay que tener en cuenta que hay que añadirle los textos, correcciones, el dibujo, luego con el tiempo siempre se va retocando, hay cosas que vuelves atrás, es un trabajo, es mucho más largo de lo que la gente cree. ¿Qué te dio escribir el primero, en este caso, La Gloria Impune? ¿Qué me llevó a escribirlo? No. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué te dio? ¿Por qué? Lo que te dio, bueno, sí, ¿por qué? ¿Por qué? Perdona, no te entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo hice? Bien,
Lo hice primero porque era un tema que me interesaba mucho. No me acuerdo muy bien cuándo se me ocurrió hacer el cómic, esa es la verdad, no me acuerdo muy bien. Era una cosa que tenía interiorizada, o sea, pensaba que era una historia que merecía la pena ser contada y pues a mí se me ocurría contarla de este modo, del modo de un cómic. Un buen día pues se me ocurrió empezar a documentarme un poco más y hacer unos bocetos de pensando cómo podía ser la cosa. Pero no te puedo decir exactamente porque no me acuerdo. Son cosas que te viene la inspiración en un momento y ya te pones con ello y eso es todo. Has dicho que aquí no pones toda la documentación. Eso significa que tienes que clasificar lo que te documentas. Sí. ¿Cómo haces esa clasificación? Bueno, pues esa es una de las partes más difíciles para mí, porque recabas mucha información y para ti todo es importante. Pero tienes que tener en cuenta que quien lo va a leer puede que para él no sea tan importante. Entonces tienes que ir a sintetizar, a pensar realmente qué es lo más importante. Ahí puede estar un poco el acierto o el error de lo que hagas. Puedes hacer una cosa que sea un tostón o puedes hacer una cosa que se quede insignificante, corta de contenido, de decir, bueno, no me ha contado nada, me quedo igual. Entonces ahí esa labor de síntesis es difícil y lo consigues a base de darle muchas vueltas al guión. Entonces haces primero un guión, lo dejas descansar, lo vuelves a leer y tienes que ponerte también de parte del lector, no tuya solo como autor. La gloria impune. ¿Cuál vino siguiente? Luego. Bueno, La Gloria Impune es un cómic histórico que narra el asalto de 1813, entonces claro, estamos hablando de que la ciudad de San Sebastián quedó destruida y su población muy maltrecha. Fue una agresión a la ciudadanía por parte de los asaltantes muy bestia. Entonces, claro, esto, el andar documentándote sobre este tema tan duro, te va dejando al final un poco agotado. Entonces pasamos a que me metí con un proyecto con el que quería cortar del todo, hacer un cambio de registro. Entonces tenemos que el siguiente es Distorsionando Donostia. Donosti Txuraldatzen, porque es en bilingüe. Son unas imágenes a las que les acompaña un texto en castellano y en euskera. Este es el siguiente, y entonces este es un cambio de registro. En este nos vamos un poco a hacer un aspecto más cómico, más guasa. No es un cómic propiamente dicho, porque es un libro de ilustraciones que nos va acompañando imágenes reconocibles de la ciudad con textos que van en el mismo sentido, un poco guasón y desenfadado. Por lo que veo, todo relacionado con la ciudad, aunque en épocas diferentes. Sí, así es. Sí, es lo que me gusta dibujar, entonces, no sé, no me da por dibujar cosas de otros sitios, de México, de Alemania, para mí es la ciudad que me gusta. También pienso que somos los de aquí los que tenemos que hacer este tipo de... o los que mejor podemos hacerlo, ¿no? Que conocemos la ciudad. No solo la ciudad, y un poco pues el sentir de la gente de aquí. Por lo que veo, este dibujo tiene más... es como más denso que el anterior. ¿O qué opinas? Sí, es diferente. O sea, este es un libro con mucha fantasía, das rienda suelta a la imaginación, pero siguen siendo todo imágenes reconocibles de la ciudad. Entonces, igual es más detallista en algunos aspectos,
El otro, claro, el primer cómic, el de La Gloria Impune, son muchas viñetas, donde hay muchos personajes. Entonces, haces lo que son las figuras de los personajes, eso lleva mucho tiempo y lo complica mucho, porque el aspecto paisajístico es el que mejor se me da. Pero luego las figuras, el ir a hacerlas todas como, el ir a hacer una viñeta como muy bien lo que es el aspecto de las caras, te lleva a que tiene que ir todo el cómic en la misma línea, si no cantan enseguida las viñetas, que pueden estar un poco peor, ¿no? Las caras. Entonces yo llegué a un equilibrio donde veía que era bueno y lo dejé. Este libro no hay en cambio figuras, o sea, no tienes que hacer figuras reconocibles ni que se repitan, o sea, son imágenes de la ciudad donde entran más tema de perspectivas, líneas rectas o curvas y la composición, como puedes ver. ¿Qué cuenta esa pieza? Bueno, distorsionando Donostia Txuraldatzen, como su nombre dice, estás distorsionando la ciudad. Entonces estoy distorsionando la ciudad de distintas formas. Hay, por ejemplo, distorsiones, bueno, yo le llamo distorsiones, puede ser deformaciones o en líneas, en los trazos. Esta sería la calle Miracruz, pues bueno, aquí las casas toman una curvatura diferente, la farola. Esto sería una distorsión en las formas, ¿no? Otra distorsión es en la funcionalidad que tiene este edificio, por ejemplo, el del Club Náutico, que fue concebido, bueno, se da a entender como que es la parte de un buque, pues es añadirle el casco y ya lo tienes transformado en barco y bueno, luego desarrollas junto a él una historia de si ha quedado varado o si va a partir cuando suba la marea, entramos en ese juego, ¿no? Y entonces así van sucediéndose distintos tipos de distorsiones. Otras distorsiones son en el tiempo, o sea, es dibujar una imagen actual, pero con elementos antiguos. Aquí tenemos otra imagen, por ejemplo, que es que el Victoria Eugenia está levitando. Entonces, la gente que lo vea, lo va a ver, va a reconocer las imágenes, no pensando que porque sea distorsionando vamos a tener ahí un manchón, algo tipo abstracto, que pintes ahí 4 trazos rojos, verdes y fucsia y te diga, mira, esto es el estadio de Anoeta, y tú no lo veas por ningún lado. No, aquí todo es reconocible, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, vemos cómo han bajado los caballos de las esquinas del puente de María Cristina, han bajado aquí y bueno, luego con ellos se monta una historia, ¿no? Entonces es reconocible, pero con todo cambiado. Hay que tener imaginación y fantasía, ¿no? Pues sí. Yo creo que tampoco soy tan especial, lo único que yo lo he llevado a cabo. Mucha gente tiene, una vez que ven el trabajo, el libro y tal, empiezan a darte ideas y dicen, joder, pues sería buena una de, yo qué sé, la Torre de Atocha, pero torcida, o yo qué sé, cualquier cosa que se le ocurra a la gente. Todos somos distintos, entonces, 1000 ideas, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido, pues, llevarlo a la práctica. Este libro, lo que hace es la función, además del libro, como de catálogo de una exposición, porque estas imágenes que vemos aquí, pues en realidad son dibujos de 50 por 70, están coloreados en acuarela. Entonces, 50 por 70 es un tamaño así póster delante. Están bien fotografiadas para luego montar el libro. Entonces el libro hace a la vez de libro que recoge toda la colección, como de catálogo también. En su tiempo hizo una exposición muy bonita con las imágenes en el Aquarium y también en la biblioteca municipal de Alvieder. Vamos al tercero. Tercero, adelante. Pues el tercero es este. Luego hay más, luego bueno, hasta hay otros que ya son bastantes. Bueno, este es San Sebastián, Belle Époque y otras historias. Y este sí es, volvemos al formato cómic, ¿no?
viñetas y los personajes con sus bocadillos, lo que cuentan. Seguimos con el tema donostiarra, hablando de San Sebastián, y se titula, bueno, volvemos otra vez al tema histórico. Claro, San Sebastián, Belle Époque y otras historias, pues vamos a los tiempos de la Belle Époque donostiarra. Entonces, este libro en concreto recoge una cronología de años entre 1904 y 1924. En 1924 se prohíbe el juego en los casinos, tal, en todo el estado de San Sebastián, y entonces ya mucha de la aristocracia, burguesía, las gentes más ociosas, pudientes, pues ya empiezan a trasladarse un poco hacia Biarritz, y es cuando Donosti empieza a bajar un poco la fuerza que tenía la Belle Époque, ¿no? Claro, es una época donde la ciudad, hay una pujanza económica, se construyen muchos hoteles, están construidos de antes ya viene un poco de atrás. Pero, claro, esto se titula San Sebastián, Belle Époque y otras historias. Se titula y otras historias porque no solo cuento cosas que pasaban en San Sebastián durante la Belle Époque, también se cuentan cosas que pasaban fuera, en Europa, en América, que eran contemporáneas, en esos mismos años. Entonces, por medio de un personaje, el protagonista del libro, que trabaja en un periódico local, en La Voz de Guipúzcoa, él tiene información de las cosas que pasan en su ciudad, pero también de lo que pasa afuera, de lo que se entera en el periódico. Entonces, él lo va contando, y entonces estamos en una especie de contar las cosas dentro, fuera. Es un ir y venir donde se van mezclando las cosas. Por eso se titula San Sebastián, Belle Époque y otras historias. Pues puede contarte cosas de la Gran Guerra, de la Revolución Rusa, de cosas que pasen en otras partes del mundo. ¿Y tú cómo te quedas después de haber contado estas historias? Pues te quedas muy satisfecho. Cuando la parte más gratificante, porque hay un montón de horas de unas buenas sentadas, mucho tiempo entre documentándote y haciendo, cuando vas completando las páginas es lo que vas viendo el resultado del trabajo que has hecho. Eso es lo que más satisfacción te da. Bueno, y luego también el día que ya, ¡pum!, lo tienes el libro, ¿no? Cuando el primer libro que sacas, normalmente sacas una prueba, antes de que sea la tirada definitiva, y cuando ya lo ves recopilado dices, pues bueno, vale, ha merecido la pena, me gusta, estoy satisfecho, al final has creado tú una cosa, ¿no? No había nada, y de repente, ¡pum!, entre las manos tienes un libro, ¿no? ¿Cómo ves tu estado en este ámbito? ¿Vas a escribir más cómics o no? Bueno, de momento tengo ideas. Tengo ideas en la cabeza, me andan rondando y tengo que elegir sobre qué tema pienso escribir y pintar. Entonces, claro, antes de ponerme a ello, tengo que tenerlo claro, porque lleva mucho tiempo. Entonces, no quiero empezar algo con lo que no esté convencido y que luego lo deje a medias. Es cuestión de decir, venga, pum, este tema me interesa, me voy a documentar bien y pum, me voy a poner a trabajar con ello. Y bueno, me decías una valoración de lo que he hecho. Pues estoy satisfecho. Yo cuando hice el de la Gloria Impune, no sabía si iba a ser, no sabía ni si iba a sacarlo. Mi intención la tenía clara, pero luego no sabes porque soy totalmente nuevo en esto, ¿no? Bueno, era nuevo en esto. La Gloria Impune salió en el 2012. Y además yo no sabía hacer un cómic, o sea, yo hice un cómic como yo pensaba que se haría un cómic. Entonces, claro, lo hice con unos medios muy precarios, aunque ahora hay unos medios muy potentes, sobre todo informáticamente, ¿no? Esto está dibujado a lápiz, repasado en tinta, algunas viñetas, bueno, la mayoría, y luego coloreado con acuarela. Entonces luego se escanea y vas montando, porque a la imprenta hay que mandar un documento informático, un PDF, ¿no?
un archivo. Entonces en una página de Photoshop ibas montando las viñetas, ajustándolas y haciendo algún retoque si lo ves necesario. Y claro, yo hice esto y era una incertidumbre, no sabía cómo iba a salir el tema. Al final me lancé a la piscina y salió bien, a la gente le ha gustado y bueno, pues venga. Eso me animó pues a luego a sacar el otro, pero es que el otro también era otra incógnita, porque el de Distorsionando Donostia, es subjetivo, o sea, tú dibujas la ciudad como a ti se te ocurre, y lo mismo pueden decir, vaya pedrada tiene esto, vaya chaladura, o qué raro, o qué rareza, y resulta que era una incógnita, no sabía yo cómo la gente lo podía tomar. Y de repente resulta que a la gente le ha encantado, de hecho se agotó. El primero se agotó y este también se agotó. Y bueno, pues ya animado, pues venga, a seguir con ello y tenía ganas de hablar de la Belle Époque, también hablar de la Belle Époque con otro punto de vista, o sea, cuando hablamos de la Belle Époque siempre nos referimos a San Sebastián como el glamour, y aquellos personajes que venían famosos, la estética, lo bonito, que es verdad, había casas preciosas y todo esto, ¿no? El buen gusto, pero claro, también hay una ciudad que no toda la gente que vive es rica, que hay una clase trabajadora, entonces le quería dar ese punto también en algunos aspectos irónico, ¿no? No solo glamour, aquí hay más, o sea, y contar esas cosillas, esas un poco que igual pasan desapercibidas o algunas cosas medio anecdóticas que son poco conocidas, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo puedes poner a unos pescadores que salen a faenar y a ver qué se encuentran y más cosillas. Entonces, claro, es la Belle Époque, pero da un poco pie a equívoco, no es la Belle Époque, es más. Y ahora, pues no sé, con qué me meteré e intentaré sorprender, o sea, no contar algo así intrascendente, algo que tenga gancho, por lo menos para la gente de aquí. No es sorprendente, yo estoy seguro. Bueno, pues José, muchas gracias por haber venido. Nada, Eugenio, muchas gracias a ti y por el reportaje y tu apoyo. Oye. Les mandamos un beso muy grande a nuestros espectadores. Muy bien. Vamos, gente. ¡Algo!